¿Ya? Bien, ayer hemos mencionado que la Tierra ha tenido muchos términos o, bueno, muchas investigaciones a lo largo de la línea del tiempo, pero no hemos tocado un punto muy importante, que es el origen de la Tierra. Ya como tal, la Tierra se ha formado hace aproximadamente más de 4.600 millones de años. Y la vida en sí ha surgido unos millones de años después. Una vez que se ha formado lo que es la Tierra, pues recién ha empezado lo que es la vida. Ya existen muchas teorías sobre el origen de la Tierra, ustedes deben conocer. Incluso por el tema de la teoría de la creación del universo, o sea, hay varios, ¿no? Entonces, en base a eso también se ha ido desarrollando el tema de la teoría de la Tierra, cómo se ha originado, cómo ha ido evolucionando, cómo va cambiando. Entonces, incluso desde el punto que se ha afirmado que era plana, ¿no? Entonces, todo eso ha contribuido a que se vaya desarrollando la información que tenemos sobre nuestro planeta. Bien, vamos a mencionar algunas características de la Tierra. Me gustaría, chicos, que cuando empiecen a encontrar palabras, ya sea de ciertos temas, más en la parte teórica, ¿no? Vayan anotando ciertas palabras que no entienden, ¿ya? Y busquen, averigüen. Incluso con el internet se puede encontrar mucho más de información, ¿no? Entonces, vamos averiguando, anótense, tomen apuntes. A veces cuando uno solamente escucha o ve, a veces no se le queda la información. Y cuando uno enseña o cuando uno va repasando, va leyendo una y otra vez, practicando, incluso escribiendo, pues se le queda la información. Ya hay más todavía cuando haces ejercitar tu mano, porque uno automáticamente ya lo vas ejercitando el tema de la información para que se te retenga. ¿Ya? Bien. Continuamos con este consejo, pues entre las características de la Tierra vamos a mencionar que la forma, como les estaba diciendo que tiene una forma geoide, pues de alguna manera se asemeja a una esfera, pero no es una esfera de tal manera exacta. ¿Por qué? Porque está achatada en los polos y está ensanchada en el ecuador. Los polos, ustedes sabrán que es la parte superior de la Tierra y la parte de abajo, polo norte y polo sur, ¿ya? Y la parte ensanchada del Ecuador es prácticamente por donde está el país de Ecuador. A esa altura más o menos del medio de todo el planeta, es en ahí donde más se ensancha la Tierra, ¿ya? Entonces por eso es la forma geoide que tiene la Tierra. Bien, otros aspectos también importantes es respecto a su tamaño, algunas características extras. Por ejemplo, la superficie total que tiene la Tierra abarca más de 510 millones de kilómetros cuadrados. Al igual que su volumen, el volumen supera 1.083 billones de kilómetros cúbicos. Y pues también tenemos la circunferencia ecuatorial. Hay muchos autores que solo manejan una circunferencia, un diámetro, pero en este caso les voy a mencionar de manera exacta, por decirlo así, ¿ya? La circunferencia ecuatorial. ¿Por qué ecuatorial? Porque se basa de acuerdo a la línea del Ecuador, que como ya lo habíamos mencionado, está a mitad de la Tierra, ¿ya? Y pues si tomamos en cuenta esta línea del Ecuador, la circunferencia abarca a 40.076 kilómetros. Otro punto, la circunferencia polar, pero en este caso ya no tomamos la línea del Ecuador, nos enfocamos a las líneas de los polos. Y pues en este caso llegaría a medir a 40.009 kilómetros, ¿ya? Y otro también, el tema del diámetro, también lo vamos a dividir en dos, el tema en base a la línea del Ecuador y en base a lo que son los polos. Si tomamos en cuenta el diámetro a lo que es la línea del Ecuador, estaría abarcando a 12.756 kilómetros. Ya, y pues el diámetro polar, pues ya es un poquito, va variando un poquito menos, ¿no? Porque es más achatada, como ya lo habíamos mencionado. Abarcaría a 12.714 kilómetros. Y finalmente, la densidad. La densidad de la Tierra abarcaría 5.52 gramos centígrados. Está considerado como el más denso de lo que es el sistema solar. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Sí. Otro punto también es importante mencionar que la Tierra no está
¿cómo los podría explicar? No está bien firme, o sea, bien rectito. Si uno lo pone sobre una superficie plana, está tranquilamente reconocible que está achatada en los polos y ensanchada en la parte del ecuador, o sea, rectito si uno lo pone como el huevo, digamos, entonces no se va a parar rectito. No va a estar de una forma vertical sin ningún movimiento. La Tierra tiene una inclinación que abarca unos 23.4 grados de inclinación. Tal vez en otros libros podrán encontrar, va variando un poquito, 23 grados, 4 minutos y 0.4 segundos, así lo escriben en algunos libros, ¿ya? Pero de manera general es 23.4 grados de inclinación lo que tiene la Tierra. Si uno pone, digamos, como les decía, el huevo sobre la mesa, por ejemplo, ahí se van a dar cuenta que no es completamente redonda, en ese caso es un poco ovoide, ¿no? Entonces, tiene siempre un poco de inclinación. Más o menos ahí les podría hacer la referencia en cuanto a la Tierra. Ahora, la distancia hasta el Sol. De la Tierra al Sol, estaríamos hablando de una distancia de 150 millones de kilómetros. O sea, estamos hablando de 100 veces el diámetro del Sol. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Pues estamos más lejos del Sol. Otra característica de la Tierra que también es importante mencionar es la distancia hasta la Luna. Ustedes saben que la Luna es nuestro único satélite de forma natural para la Tierra y pues estaríamos hablando de una distancia de 384.392 kilómetros. Obviamente es menos a comparación de la distancia del Sol, que estamos hablando de 150 millones de kilómetros. Entonces, la Luna es por eso que se lo encuentra un poquito más cercana y se lo puede ver, ¿no? Incluso con el tema del telescopio, ciertas características de la Luna. Y pues el diámetro que ven en pantalla, el diámetro ecuatorial, es básicamente de unos 3.476 kilómetros cuadrados. Eso más o menos se han enfocado en lo que es la línea del Ecuador, pero en base a la Luna. Ya no sé, han tenido una referencia para no tener complicaciones en esa información, van a ver distinto, ¿ya? Esta diapositiva es acerca de la Luna, la otra diapositiva que hemos visto anteriormente es sobre la Tierra. Bien, ayer también estábamos mencionando acerca de las capas de la Tierra. Eran 3. La primera era la atmósfera, y a su vez se dividía en otras 7 capas, ¿no? Entonces, esa es la atmósfera. La segunda era la hidrosfera, y pues hacía referencia al tema de las superficies acuosas o la capa líquida, ¿no? Que proporciona agua mediante lo que es el ciclo del agua que estábamos viendo también ayer. Y ahí finalmente la litosfera o la corteza, que es esa parte sólida, por decirlo así, la parte seca, que permite el desarrollo de la vida. Ya ahí es donde normalmente hacen el tema de la agricultura, incluso de ahí se empieza el tema de la minería, ya profundizando, ya vamos entrando a otras áreas, ¿no? Que también ayudan a la parte de la geografía. Y pues finalmente el tema de la geografía que ya les había dicho, que es esa capa de gases que regula la temperatura del planeta, que controla incluso la entrada de los rayos del sol por la capa de ozono que también está ahí, el tema de la protección, ¿no? Para el tema de la Tierra. Y, o sea, la Tierra se va conformando por estas capas. Y pues otro tema que también hemos mencionado ayer, el tema de la biosfera. Pero en este caso ya es considerada como una capa que está formada por todos los seres vivos, ¿ya? O sea, todos los que vivimos, animales, las personas, las plantas, o sea, a todo ello lo hace referencia. Bien, otro tema que es importante mencionar es acerca de los movimientos que tiene la Tierra. Ya por eso empezaba con las preguntas en un inicio, porque quería saber si tenían todavía conocimiento, se recordaban todavía del colegio. Ya, entonces la Tierra en sí hace 3 movimientos. Bueno, incluso hay autores que lo van clasificando en otros movimientos todavía, pero los más importantes que hemos aprendido en este colegio es la rotación y la traslación. ¿Ya? Y ustedes sabrán que incluso ha habido un tercer movimiento que es el tema de la revolución, pero revolución solar, porque hay algunos que se tienen una confusión entre la traslación y lo que es la revolución.
Ya, pero en aquí vamos a manejar esos dos principales, la rotación y la traslación. Vamos a empezar con el primero. La rotación, ¿a qué hace referencia? El planeta gira sobre su propio eje, en su mismo lugar. Gira de oeste a este en más o menos el tiempo de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Son minutos y segundos que no alcanzaría las 24 horas, pero más adelante lo vamos a ir subsanando, ¿ya? Entonces, a una velocidad de 1.674.076 kilómetros por hora. Ya eso en base a la línea del Ecuador. En todo caso, cuando decimos sobre su propio eje, es como si alguien estuviera manejando un balón. Por eso ahí ponía la imagen de alguien que estuviera haciendo girar su balón sobre su dedo, digamos. Es más o menos así la referencia de este movimiento de rotación de la Tierra. Ya, pero en todo caso, pues esto también tiene ciertos efectos en la Tierra. Lo primero es la sucesión de días y de la noche. Cuando la Tierra va girando sobre su propio eje, y obviamente ya sabemos que la Tierra no es el centro del universo, más bien es el Sol, entonces cuando la Tierra va girando, entonces va cambiando el tema de si es día o si es noche. ¿No ven? Entonces es un efecto que prácticamente coadyuva al tema de cambiar de día, de noche, incluso con el tema de las horas. Ya sea 12 de la noche, 12 del mediodía o 12 de la madrugada, por decirlo así. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y si en el polo norte o en el polo sur estaría afectándose también por el tema de la luz del sol, ya que más adelante igual vamos a verlo. Entonces, ¿cómo gira la Tierra? De oeste a este, en su propio eje. A eso se refiere el movimiento de la rotación. Asimismo, tiene otro efecto, que es el tema de la diferencia de horas y de los usos horarios. ¿Cómo afecta esto? Pues, como les decía, la Tierra no es plana, es redonda, y como va alumbrando el tema del sol, obviamente va cambiando el tema del día y la noche, y a su vez el tema de las horas, ¿no? Que va afectando. No puede ser lo mismo que aquí, lo mismo que en Europa, en la parte de África también. Entonces va variando el tema de las horas. A ver, vamos a hacer una comparación. Aquí ahorita son las 8:27 p.m. Si nos vamos a otro lado del mundo, a ver, por ejemplo, a Japón. Vámonos a Japón, que más o menos se encuentra en una línea verde. Ahí se darán cuenta, más o menos arriba de Australia. Ahí está. Entonces, ahí arribita, por ejemplo, está Japón de color verde. Este mapa nos va a ayudar, ¿por qué? El color amarillo hace referencia a las horas pares y el color verde a las horas impares. Si en Bolivia ahorita son las 8:30, digamos, 8:30, en Japón sería las 9:30, pero AM, ¿ya? Porque está al otro lado del mundo. Mientras aquí es noche, al otro lado ya está de día, ¿ya? Entonces, más o menos así hace la referencia el tema de los usos horarios. Y en ahí abajito, obviamente, las horas nos va a ayudar a que nos ubiquemos un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, no siempre va a ser lo mismo. Va cambiando, y si vamos, por ejemplo, en Bolivia, si vamos a hacer un acercamiento, toda esa línea, ustedes verán todas esas líneas que está dividido, se enfoca más o menos a 15 grados. 15 grados es la diferencia de todas estas líneas. Entonces, esos 15 grados de distancia que tiene entre los usos horarios, entonces va de forma vertical. Ya, entonces todos los que se van incrustando en esa línea tienen casi el mismo horario. Ya, entonces va variando. Como ya les había dicho, color amarillo es para las horas pares, y pues el color verde va variando para el tema de las horas impares. Ya, no varía mucho. ¿Por qué? Porque prácticamente la parte del centro es donde más coordina. La parte de los polos, si nos vamos acercando a los polos, ya sea del polo norte o del polo sur, en ahí es donde más se ve la diferencia, porque ya sabemos que la Tierra es achatada, ¿no? Entonces, en la parte de medio se va ensanchando, y en ahí obviamente va a tener más coordinación el tema del uso horario.
¿ya? Pero en la parte de abajo, en ahí donde va variando un poquito. Bien, vamos a seguir con el siguiente movimiento de la Tierra, que es el movimiento de la traslación. Este movimiento de la traslación se realiza alrededor del Sol. En este caso, se describe las órbitas elípticas, o sea, de una manera elíptica va girando el tema de la Tierra, ya en torno, obviamente, a lo que es el Sol, en 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Gira a una velocidad de 106.089.000 kilómetros por hora. Ya, pero ahora, ¿por qué pasa esto, el de 365 días? Cada año es 365 días, pero ¿qué pasa con las 5 horas, los 48 minutos y los 46 segundos? Porque si uno va sumando segundos, se va acumulando minutos, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, cada año, vamos acumulando esto. ¿Y cómo se recompensa? Pues aquí es donde pasa el tema del año bisiesto. ¿Alguien sabe cada cuánto cumplimos los años bisiestos? ¿Nadie se acuerda? Bien, el tema de los años bisiestos ocurre cada 4 años, ¿ya? Entonces, cada 4 años se va compensando el tema de estas horas, de estos minutos y de estos segundos, ¿ya? Entonces, por eso se añade un día al tema del mes de febrero. Cada 4 años aparece el famoso y pues buscado 29 de febrero. Ya es una pena que a veces el 29 de febrero dicen, no existe, pero cada 4 años va apareciendo, obviamente para recompensar estas horas y estos minutos. Hay personas incluso que nacen el 29 de febrero y dicen, no, cada 4 años vas festejando tu cumpleaños, ¿no? Entonces, no es así también, ¿ya? Hay un personaje muy importante en la historia de Bolivia, por ejemplo, que cumple el 29 de febrero. Es Franz Tamayo, ¿ya? Creador de la pedagogía nacional aquí en Bolivia. Entonces, en todo caso, él, por ejemplo, para hacer una representación o conmemoración a este día del cumpleaños de Franz Tamayo, se lo celebra el 28 de febrero, ya un día antes. Pero obviamente cada 4 años en su día correspondiente, que es el 29 de febrero. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos compensando el tema de estas horas y estos minutos y estos segundos. Bueno, el movimiento de la traslación también va a tener efectos. El primero es el efecto en las estaciones. Eso se manifiesta, obviamente, alrededor de la Tierra de diferente manera, ¿no? Aquí, mientras aquí está haciendo sol, o bueno, estamos en verano, en otro lado puede estar en invierno, ¿no? Entonces, obviamente, de acuerdo a este movimiento de la traslación, ¿ya? Son etapas por las que pasa la Tierra en su movimiento de traslación que está alrededor del Sol. Pues obviamente, de acuerdo a su inclinación imaginaria, la Tierra en más o menos en 23 grados o 5 minutos, si así lo quieren decir, pues prácticamente de acuerdo a ese rote que está dando, está afectando o está haciendo surgir el tema de las estaciones. Ya, entonces, un día, por ejemplo, puede variar el tema de esta traslación, incluso con el tema de esos días o esas horas que van sobrando, ¿no? Entonces, de una manera, pues, vamos a ir coordinando esto de acuerdo a nuestras, ¿cómo le podríamos decir? Nuestras creencias incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 21 de junio, el 21 de marzo, el 21 de septiembre, el 21 de diciembre, son fechas muy importantes porque incluso hay culturas que se enfocan a eso para el tema de, ya sea cultivos, para el tema de ciertas actividades culturales que ellos tienen en base a sus costumbres y tradiciones. Ya aquí muy claramente está marcado el tema del 21 de junio, que es el Año Nuevo Aymara, ¿no ve? Entonces, obviamente, para el tema de esa cultura, por decirlo así, de esa tradición que se tiene, pues prácticamente inicia una nueva era, una nueva época para el tema
de esas culturas o para el tema de su misma producción que ellos tienen, ¿no? Entonces, todo en base al tema de nuestras tradiciones y costumbres siempre ha estado en base a lo que es la naturaleza y sus cambios que tiene y que lo manifiesta. Ya, entonces, por ejemplo, cuando la Tierra se halla más cerca del Sol, el 1 de enero está en su prehielo, así lo dice. Es como a unos 147 millones de kilómetros cuando pasa por el punto más alejado del Sol. Y hay otra fecha igual, el 1 de julio, por ejemplo, que está en su afelio, que está cuando está más lejos, digamos. Está a unos 151 millones de kilómetros, donde donde va ocurriendo lo que son los equinoccios o los solsticios. ¿Ya? Por eso también el solsticio de invierno y pues el equinoccio de verano y eso. Ya. Respecto a las estaciones, como les mencionaba, mientras aquí está haciendo calor, en otro lado puede estar lloviendo. Por ejemplo, ¿qué pasa en diciembre? En diciembre, por ejemplo, en París, en el lado de Europa, empieza una época nublosa, frío, nublado, así empieza el tema de su estación. Ya están entrando en una época de lo que es el invierno. Pero, y es donde menos visitas tiene ya para el tema en el ámbito turístico. ¿Ya? Entonces, en ese caso no es bonito visitar en finales de diciembre, por lo menos, el tema de Europa. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué pasa en otros lugares? Por ejemplo, en Estados Unidos, la famosa Navidad siempre acompañada con lo que es la época de nieve, ¿no? Entonces, en ese lado, por ejemplo, ocurre este fenómeno de ciertas tormentas de nevada. Y entonces, obviamente, ellos tienen su precaución, pero va variando. A eso me voy, ¿ya? Con el tema de las estaciones, como va cambiando, no siempre en todo el mundo va ocurriendo la misma estación, el mismo efecto que está causando lo que es el movimiento de traslación. Entonces, no ocurre en todos los países lo mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí en Bolivia, en diciembre, aquí en La Paz empieza época de lluvia, dice, ¿no? Entonces empieza a llover, está haciendo frío, o está haciendo calor, o está lloviendo, ¿ya? Pero normalmente siempre se ve el tema de lo que son las lluvias, porque así en febrero estamos llegando para el tema de las clases, con el tema del invierno, ¿no ven? Bueno, no invierno, sería como un otoño, por decirlo así. Ya, entonces, mientras eso está pasando y está lloviendo, incluso podríamos hacer referencia al tema de Uyuni. En Uyuni, cuando llueve, pasan otro tipo de efectos. O sea, ustedes saben que en TikTok hay hartos videos que cuando llueve, por ejemplo, hace como un espejo, tanto del cielo que se está manifestando, entonces uno tranquilamente puede ver esos cambios que va ocurriendo, ya sea en temporada seca o en temporada de lluvia. Ya entonces esto va variando de acuerdo al tema de las estaciones o incluso por el tema del movimiento de la Tierra, ya sea de rotación o traslación. Ya sea en el día, por ejemplo, es otro tipo de visitas en Uyuni. En la noche es otro tipo de visitas también. ¿Ya? Entonces, eso va afectando el tema de los movimientos. Otro efecto que hace el movimiento de la traslación también es el tema de los extremos polares. Estos extremos polares solo se puede ver en el tema de los polos, pero más que todo en el tema del Ártico o en el Polo Norte, por decirlo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ocurren dos sucesos muy importantes, el tema de la noche polar y el día polar. El tema de la noche polar hace referencia que cuando no aparece el sol, prácticamente están viviendo en plena oscuridad, se hace de noche durante incluso hasta 3 meses, puede durar 24 horas sin aparecer la luz del sol. ¿Ya? O lo contrario puede pasar en el día polar. Solo puede aparecer el tema del sol en una cierta hora, incluso unos minutos, y luego vuelve a desaparecer. ¿Ya? Pues obviamente eso va afectándole a las personas que viven cerca de los polos. Bueno, más que todo en el polo ártico, ¿no? Bien. El otro movimiento que estábamos hablando era el movimiento solar
o bueno, el de la revolución solar. La Tierra tiene varios movimientos y va causando diferentes efectos, pero este movimiento de la revolución solar es un poquito más suave, por decirlo así, porque la Tierra se mueve junto con el sistema solar y pues como está alrededor del centro de la Vía Láctea, entonces junto con ellos obviamente se mueve, pero este movimiento toma de unos 225 a 250 millones de años para completar una órbita alrededor del centro galáctico. ¿Ya? Pero estos son movimientos que van afectando de diferente manera. Pero como esto les he dicho, ocurre prácticamente en una cantidad, millones de años, ¿ya? Entonces falta todavía eso. Bien, hay también otros tipos de movimiento. Seguramente habrán escuchado el tema de los movimientos de la Tierra como la precesión. Este movimiento de la precesión, por ejemplo, es un cambio lento y gradual en la orientación de lo que es la rotación de la Tierra. ¿Ya? Completa su ciclo aproximadamente cada 26.000 años. ¿Ya? Y también causa una posición de equinoccios que cambia con el tiempo. Otro movimiento también, que es el nutación o nutación, así lo dicen, es una pequeña oscilación en lo que es el ángulo de inclinación de lo que tiene el eje de la Tierra. Y de tal manera también su movimiento tiene un periodo aproximadamente de 18.6 años. ¿Ya? Entonces, cada cierto tiempo obviamente va ocurriendo esto. Hay otro pequeño movimiento que es el bamboleo de Chandler. Entonces, por ejemplo, es una desviación que tiene la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Cuando hablamos sobre el eje de la Tierra, nos estamos refiriendo a su posición de la Tierra. Ya sabemos que no está rectito, está inclinado a 23 grados, entonces está inclinado. Y tiene obviamente estas pequeñas desviaciones con este pequeño movimiento del bamboleo de Chandler. Y pues tiene un periodo de 436 días. ¿Ya? O sea, cada 433 días va variando esa desviación de su eje. Bien, vamos a continuar aquí con las líneas imaginarias. Ya hemos visto el tema de los usos horarios y pues obviamente se van dividiendo cada 15 grados y esto también son líneas imaginarias porque no es que están dibujadas en lo que es el planeta, ¿no? Esas son líneas imaginarias para que podamos ubicar cualquier punto de la Tierra y comprender los fenómenos que se ocurren dentro de la misma. Se dividen en dos, el círculo máximo que a su vez se divide en la línea del Ecuador y los meridianos, y también tenemos otro círculo que es la elíptica o eclíptica. Y el otro círculo mínimo también que se subdivide es en el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, a su vez el círculo polar o ártico y el círculo polar antártico. Ya entonces, de acuerdo a estas líneas imaginarias, nos va a permitir encontrar estos puntos. La línea del Ecuador. La línea del Ecuador es un círculo perpendicular, de manera recta por la mitad de lo que es el planeta, obviamente con el punto de referencia del país del Ecuador, ya, y que a su vez lo divide de una manera casi igualitaria en lo que son dos hemisferios, el norte y el sur. El norte o boreal, también así lo denominan algunos autores, y la parte sur o austral. Ya el Ecuador marca esa línea prácticamente que estaría marcando el centro de la Tierra, estaría marcando 0 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, desde ahí vamos a empezar con estas líneas imaginarias. Los meridianos ya hace referencia a las líneas que están de forma perpendicular, o sea, las líneas verticales, por decirlo así. Ya, entonces, la más importante que tenemos es la meridiana de Greenwich, enfocada o en base a una ciudad que se encuentra en la parte del norte. Ya, entonces, esta línea, por ejemplo, nos va a ayudar de la misma manera a encontrar con las coordenadas geográficas, ya que más adelante vamos a ver. Entonces, de la misma manera que la línea del Ecuador, este meridiano nos va a permitir dividirlo en dos formas iguales. El hemisferio
este u oriental, y pues la otra parte del oeste u occidental. Ya de ahí viene un poco la diferencia que nos hacen los asiáticos. Ustedes son del occidente, nos dice la parte de América, ¿no? Entonces, incluso a los europeos. Y la parte del oriente ya hace referencia a la parte de Asia y cierta parte de lo que es Europa. Ya, entonces, de la misma manera, casi igual se lo van dividiendo estos meridianos. Ya, entonces, el meridiano de Greenwich igual marca lo que es 0 grados, porque es la línea principal. Y en base a esto es donde vamos a enfocarnos tanto la línea del Ecuador como la línea del meridiano para encontrar ciertos puntos referenciales de la Tierra. Ya existen alrededor de 360 meridianos, 180 al este, 180 al oeste, ya, o sea, de una manera casi igualitaria se está dividiendo, pero como les había dicho, la Tierra va inclinándose, va variando, pero se está manteniendo el tema de estas líneas. Ya, entonces vamos a empezar con, finalmente la línea elíptica o eclíptica. Este es un círculo que acorta el Ecuador con una inclinación de 23 grados y 27 minutos. Ya, pero ¿a qué se refiere con elíptica o eclíptica? Está haciendo una línea o un círculo que estaría cortando de la parte del norte hacia el extremo de Cáncer, o sea, hasta la parte del sur. ¿Ya? O sea, de esta manera estaríamos viendo en base a su eje o en base a lo que está girando lo que es la Tierra. ¿Ya? O sea, de esta manera estaría tocando tanto esos puntos del norte, así como la parte del sur. Ya, entonces, con esto estaríamos acabando la parte de los círculos imaginarios, pero círculos máximos. Vamos a coordinar con el tema de el punto de las coordenadas geográficas. Ya hemos mencionado las líneas máximas, que son el Ecuador y el meridiano, que son los más importantes para el tema de determinar ciertos lugares en la Tierra. Ya, entonces, seguramente yo me imagino que en el colegio han hecho prácticas acerca de esto, ¿no ven? Entonces, encuentre la latitud, longitud de, no sé, de la ciudad de la capital de Italia, por ejemplo, Roma, o incluso encuentre la capital de lo que es Australia. Entonces van buscando la latitud y longitud, y eso es fácil porque ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Entonces, longitud se divide en dos, la parte del oeste, la parte del este. Y pues es en base a la línea de Greenwich. Y la latitud sería la parte o en base a la línea del Ecuador. La latitud del norte y la latitud del sur. Ya, entonces con eso nos va a ayudar para el tema de determinar ciertos puntos de lo que es la Tierra. Ya, y pues, a ver, acabando con el tema de estas líneas imaginarias que tenemos, vamos a volver a este mapa. Ya. Entonces, la parte occidental y la parte oriental. Ahí podrán ver en mitad de la línea, a la altura del Ecuador, ahí está, valga la redundancia, está la línea del Ecuador, plasmándose a casi la mitad de la Tierra, ¿no ven? Entonces, de una manera casi perfecta, casi igualitaria, se está dividiendo lo que es la Tierra, y en este caso, por ejemplo, también está plasmado lo que es la línea de Greenwich, lo que nos permitiría establecer la línea de longitud. Ya, en este caso, para el tema de los usos horarios, está dividido con estas líneas imaginarias, ya lo habíamos dicho, 180 al este, 180 al oeste. Entonces, de acuerdo a esas líneas, por ejemplo, uno se va ubicando qué punto referencial en la Tierra se quiere encontrar. Ya, entonces, estas líneas nos dan esa referencia y nos permiten encontrar ya sean los fenómenos, ciertas ciudades de una manera exacta, cosa que antiguamente pues ha sido más complicada para estas personas. Ya, entonces estas líneas son muy importantes para que puedan establecerse estos sitios geográficos. Ya, para asimismo como la ciudad de La Paz, por ejemplo. La ciudad de La Paz está a unos 66 grados 8 minutos de longitud oeste. Ya uno ya se da referencia. Longitud. A ver, ¿dónde está longitud? Sería en base a la línea de Greenwich
ubicamos ahí y estaríamos a 66 grados. Entonces vamos buscando la referencia de acuerdo a las divisiones que tiene con esas líneas imaginarias y vamos encontrándolo. Ya, lo mismo pasa con la latitud. La latitud de la ciudad de La Paz está a 16 grados 28 minutos. Latitud sur, o sea, en la parte del sur. El Ecuador se divide en la parte del norte, en la parte del sur. Lo que es la parte de Greenwich, este, oeste. Ya, entonces en base a eso vamos encontrando estas líneas y vamos diferenciando estos puntos geográficos. Y ahora, bien, vamos a continuar con esta parte. Bien, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ya. A la siguiente clase, de la misma manera, vamos a hacer preguntas para introducir al tema, ¿ya? Porque necesitamos que vayamos refrescando un poco la memoria y que se nos quede la información que estamos obteniendo ahora, ¿ya? El siguiente punto son los círculos mínimos. En esta parte, chicos, me gustaría que me pongan atención porque a veces muchos se confían de las diapositivas y me gustaría dictarles en esta parte, ¿ya? Si no, pues igual vamos a ir viéndolo, ¿ya? Pero de todas maneras, por favor, presten atención al tema del contenido que se está manejando. Ya, el tema de los círculos mínimos, por ejemplo, estamos dividiéndolo en lo que es trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. El trópico de Cáncer, por ejemplo, está situado más o menos a 23 grados 27 minutos de latitud norte. El trópico de Capricornio está situado a unos 23 grados 27 minutos de latitud sur. Ya, o sea, vayan anotando eso, chicos. El tema del círculo polar ártico igual, más o menos se halla a unos 66 grados 33 minutos de latitud norte. Y el círculo polar antártico se halla a unos 66 grados de latitud, 66 grados 33 minutos de latitud sur. ¿Ya? Entonces son paralelos que de alguna manera están dividiendo la Tierra en partes casi desiguales, por decirlo así, ¿ya? O sea, estos son círculos menores que pues son paralelos igual a la línea del Ecuador y pues también ayudan, ¿no?, al tema de poder establecer estos puntos geográficos. Ustedes saben que la Tierra es de una forma casi esférica, es geoide y pues está dividida en sí en 360 grados. Y hay cada grado prácticamente a 36 minutos prácticamente tiene, de una manera casi exacta lo están dividiendo. 366 grados, 60 minutos y 60 segundos. Así cada grado en la línea de Ecuador está midiendo más o menos 111.322 kilómetros. ¿Ya? Entonces, de esa manera se va subdividiendo en lo que es estos círculos mínimos para el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. ¿Ya? Bien. La línea de Ecuador ya lo habíamos visto. El meridiano, la línea elíptica o eclíptica y pues las coordenadas geográficas que ya estábamos mencionando, ya que nos va a servir obviamente para determinar eso. Bien, chicos, vamos a terminar aquí. Este tema lo voy a dejar para el día de mañana porque como hasta aquí se ha retenido bastante información y pues vamos a hacer preguntas en base a al contenido del tema del día de hoy. Ya, hasta aquí tienen alguna pregunta. Quisieran que entre más el tema de los datos numéricos, que es lo que normalmente sabe entrar en el tema de los exámenes o las comparaciones que tienen entre los movimientos, por ejemplo, o pues el tema de más conceptos. ¿O está todo claro? Ya. Bien, chicos, en todo caso,
Mañana vamos a continuar con el tema que nos correspondería, la parte 2. Con eso estaríamos finalizando el tema del contenido de la Tierra, que son ya las zonas climatológicas terrestres que vamos a avanzar. Y pues prácticamente estaríamos complementando con esto la segunda parte de la Tierra. Ya, y a este paso pues vamos a llegar tranquilamente al contenido que se quiere establecer. Bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar aquí la clase. O ¿tienen alguna pregunta antes de que se vayan más? Porque estamos ahorita con 3 personas. No, no hay preguntas. Ya, bien chicos, entonces mañana vamos a empezar igual con una ronda de preguntas, como les había dicho, en cuanto al avance de hoy día. Y así tranquilamente vamos a llegar a lo que se está estableciendo. Bien chicos, buenas noches, que tengan un buen descanso. Nos vemos el día de mañana para continuar con el tema.